tal, compañeros? Continuando con el tema de convección forzada, ya habíamos visto en la tabla que nos presentaba un compilado de todas las ecuaciones que les presenté en el video anterior. Nos hablaba acerca de unas ecuaciones de metales líquidos, pero no vimos ningún problema de eso. En este video vamos a ver un problema acerca de metales líquidos. Los metales se pueden utilizar o se pueden emplear en grandes intervalos de temperatura y tienen coeficientes de transferencia de calor muy grandes. Entonces nosotros sabemos que los metales son mejores conductores, ¿no? O son de los mejores conductores de calor que hay. Sin embargo, pues se comportan de manera distinta que los gases y los líquidos convencionales, por lo que ya se hicieron tablas para distintos valores. Esta tabla de aquí que están viendo en la imagen, pues está sacada del libro de transferencia de calor de Crate. Si se fijan, como que hay un patrón, ¿no?, dentro de eso, y uno de los elementos que podemos utilizar dentro de tablas cuando los valores se asemejan mucho entre sí son los de métodos numéricos o análisis numéricos. Y uno de esos análisis, desarrollado por Lubersky y Kaufman, que son científicos, o sea, el nombre es lo de menos, ¿no?, para nuestra intención. Uno de sus análisis respecto a esta tabla de aquí dio que el número de Nusselt en términos generales era aproximadamente 0.625, que multiplicaba el número de Reynolds por el número de Prandtl elevado a la 0.4. Que eso era una correlación empírica para la mayoría de los datos dentro de esta tabla. Sin embargo, pues todo tiene sus correcciones, ¿no? O se alejaba de ciertos valores o se acercaba más a ciertos valores en específico. Entonces, pues se puede detallar más si se hacen para casos específicos. Una de las correcciones que se realizaron fue la de Skupinski, en donde llegó a esta relación de aquí para un caso en específico, que es cuando el número de Reynolds y el número de Prandtl sea mayor a 100 y la longitud del tubo sobre el diámetro del tubo sea mayor a 30. Otra corrección que se hizo fue que en el caso de que el número de Reynolds por el número de Prandtl sea menor a 100 y la longitud sobre el diámetro sea mayor a 30, se puede utilizar esta ecuación, donde estas tres, de acuerdo a esta tabla, porque esta tabla está hecha a flujo de calor constante, donde estas tres se pueden utilizar para flujo de calor constante. La de Lubersky sería cuando la más general, la de Skupinski cuando nosotros estamos seguros de que el número de Reynolds por el número de Prandtl es mayor que 100 y la longitud sobre el diámetro es mayor a 30. Y esta tercera, que también tiene un nombre de un científico, pero pues no lo anoté porque pues no es importante, ¿verdad? Donde el número de Reynolds por el número de Prandtl sea menor a 100 y la longitud del tubo sobre el diámetro hidráulico del tubo sea mayor a 30. ¿Sale? En donde, de una manera similar, tenemos que para temperatura superficial constante o uniforme se tiene una relación que sería esta de aquí, cuando el número de Reynolds por el número de Prandtl es mayor a 100 y la longitud del tubo sobre el diámetro hidráulico es mayor a 30. Entonces, al igual que en problemas anteriores, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Pues va a depender de las características que nos presente cada caso, ¿no? Entonces es lo único que hay que hacer, identificar el caso y utilizar el número de Nusselt para encontrar el coeficiente de transferencia de calor, y de ahí la transferencia de calor o la variación de temperatura o lo que sea que el problema nos esté pidiendo. Para ello, pues vamos a ver un ejemplo, que sería este ejemplo que tenemos nosotros aquí. Y dice el ejemplo: un metal líquido fluye a razón de 3 kilogramos por segundo a través de un tubo de 5 centímetros de diámetro interior con flujo de calor constante en un reactor nuclear. El fluido a 473 Kelvin tiene que calentarse y la pared del tubo está a 30 Kelvin arriba de la temperatura del fluido. Determine la longitud del tubo necesaria para un aumento de 1 Kelvin en la temperatura de la masa del fluido utilizando las siguientes propiedades. Nos presenta la densidad, la viscosidad cinemática, calor específico a presión constante, conductividad térmica y número de Prandtl. Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Pues nos está diciendo aquí, ¿no?, flujo de calor constante. Entonces tiene que ser una de estas tres ecuaciones que tenemos aquí. Sin embargo, si se fijan, nos está pidiendo la longitud. Si nos está pidiendo la longitud, yo no puedo saber si longitud sobre diámetro es mayor a 30, entonces no puedo utilizar ninguna de estas dos ecuaciones, porque lo que me está pidiendo es el valor de la longitud. Entonces la ecuación que yo tendría que utilizar pues sería la primera, ¿no?, la más general, la más sencilla, la de Lubersky y Kaufman. Entonces yo voy a partir de esa ecuación, recordando que este análisis que estamos haciendo es para flujo turbulento en convección forzada. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es confirmar que de lo que estamos hablando
es flujo turbulento. ¿Eso cómo se haría? Lo encontraríamos a partir del número de Reynolds, donde yo sé que el número de Reynolds, vamos a ver aquí, el número de Reynolds es igual a la velocidad del flujo libre por la densidad del fluido por la longitud característica sobre la viscosidad dinámica. Sin embargo, yo no tengo el valor de la viscosidad dinámica, nada más me están dando la viscosidad cinemática. Yo sé que la viscosidad cinemática es, como ya habíamos visto en temas anteriores, en fundamentos de convección, la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica entre la densidad. Entonces yo puedo reemplazar esta fórmula como velocidad del flujo libre por longitud característica sobre viscosidad cinemática, donde la longitud característica de un tubo habíamos dicho que va a ser el diámetro hidráulico. Como es un tubo simple, pues sería el diámetro nada más, ¿no? Yo conozco el valor del diámetro, que son 5 centímetros, conozco el valor de la viscosidad cinemática, me lo presenta aquí el problema ya directamente. Lo único que me falta conocer es la velocidad del flujo libre. Yo conozco el flujo másico, que es de 3 kilogramos por segundo. Ya hemos hecho ese análisis en muchos problemas diferentes. Yo sé que el flujo másico es igual al gasto o caudal por la densidad, en donde el gasto o caudal es área por velocidad. Entonces el flujo másico es área por velocidad por densidad. Si yo despejo de esta relación de aquí que flujo másico es igual a área por velocidad por densidad, si yo despejo a la velocidad, me quedaría flujo másico sobre área por densidad. Entonces mi número de Reynolds va a ser igual a la velocidad de flujo libre, es decir, flujo másico sobre área por densidad por diámetro hidráulico sobre viscosidad cinemática, donde el área es el área de sección transversal del tubo, es un tubo circular. El área la podemos encontrar como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que multiplica la densidad, que multiplica el diámetro sobre la viscosidad cinemática. ¿Qué va a pasar? Se me va a ir este diámetro de aquí con el cuadrado de acá, y vamos a tener que el número de Reynolds va a ser igual a 4 veces el flujo másico sobre pi por el diámetro hidráulico por la densidad por la viscosidad cinemática. Es decir, el número de Reynolds va a ser igual a 4 veces el flujo másico, que es de 3 kilogramos por segundo, sobre pi por el diámetro, que es de 5 centímetros, es decir, 0.05 metros, por la densidad, que el problema me dice que es de 7.7 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, por la viscosidad cinemática, 8.0 por 10 a la menos 8, 8 por 10 a la menos 8. Todo está en unidades del sistema internacional, entonces se me van a eliminar, ¿no?, entre sí. Lo que me va a dar un valor del número de Reynolds de aproximadamente, si ustedes realizan esa operación, 124.016. 124.016, es decir, 1.24 por 10 a la 5, en donde nosotros sabemos que el régimen de flujo turbulento comienza en 1 por 10 a la 5. Entonces, si es flujo turbulento, es convección forzada, por lo tanto podemos utilizar las ecuaciones que tenemos allá arriba, ¿verdad? Sabiendo eso, ya tengo el valor del número de Reynolds. Si es flujo turbulento, sí puedo utilizar esas ecuaciones. Como yo no conozco el valor de la longitud, tengo que utilizar la primera ecuación, que sería la de Kaufman. Que sería la de Lubersky y Kaufman, que nos dice que el número de Nusselt es igual a 0.625 veces el número de Reynolds por el número de Prandtl a la 0.4. Yo ya conozco el valor del número de Reynolds, lo acabo de encontrar para comprobar si era flujo turbulento. 0.625 por el número de Reynolds, 1.24
por 10 a la 5 por el número de Prandtl que me lo proporciona el problema, 0.011 a la 0.4, lo que me va a dar un número de Nusselt de aproximadamente 11.2151. ¿Para qué quiero yo conocer el número de Nusselt? Yo sé que el número de Nusselt, a su vez, es el coeficiente de transferencia de calor por convección por la longitud característica sobre la conductividad térmica. Es decir, si yo despejo, yo podré encontrar el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección, que sería el número de Nusselt por la conductividad térmica sobre la longitud característica, donde la longitud característica es el diámetro. El número de Nusselt, 11.2151. La conductividad térmica me la proporciona el problema, aquí lo tengo, 12 watts sobre metro Kelvin. Y el diámetro pues es de 5 centímetros, ¿no? Entonces sería 12 watts sobre metro Kelvin sobre el diámetro, 0.05 metros. Si yo realizo esa operación, me va a quedar un coeficiente de transferencia de calor por convección para ese sistema de ese metal de 2691.64 watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Para qué me sirve encontrar el valor del coeficiente de transferencia de calor? Yo sé que el calor que se tiene que transferir, porque me están pidiendo la longitud, el calor que se tiene que transferir por convección es el coeficiente de transferencia de calor por convección por el área, por la diferencia de temperatura, en donde esta diferencia de temperatura es del fluido a la pared, en donde yo ya conozco el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección, y la variación de temperatura va a ser de 30 grados, porque el problema me dice que la superficie está a 30 grados más arriba del fluido. Entonces yo ya conozco el valor de la diferencia de temperatura y del coeficiente de transferencia de calor. Donde lo único que me falta por conocer es el área y la tasa de transferencia de calor que hubo, en donde el área va a ser todo el área que está en contacto con el fluido. El área que está en contacto con el fluido es pi por diámetro por longitud. Yo conozco el valor del diámetro, lo que no conozco es el valor de la longitud. Entonces, yo de aquí puedo despejar para encontrar la longitud. Lo único que me faltaría es encontrar el valor de la tasa de transferencia de calor. Sin embargo, la tasa de transferencia de calor yo la puedo encontrar de una manera diferente. Todo el calor que se transfirió a través del sistema, a través del tubo, ¿verdad? Con la parte externa del tubo, con la cara externa, es igual al calor que almacenó mi fluido en el trayecto que realizó, como ya hemos visto en muchos problemas. Ya hemos visto que el calor es igual al flujo másico por el calor específico por la variación de temperatura en mi fluido. El flujo másico es de 3 kilogramos por segundo, el calor específico ya me lo proporciona el problema. Me dice que el calor específico es de 130 joules sobre kilogramo Kelvin. Y me pregunta que cuál es la longitud para que este fluido aumente un Kelvin, es decir, la variación de temperatura en Kelvin sería de 1 nada más. 3 por 130 da 390 watts. Entonces la tasa de transferencia de calor o el calor que está almacenando mi fluido es de 390 watts. Ese calor que está almacenando es el calor que está recibiendo o que está cediendo hacia la parte externa del tubo. Entonces ya encontramos el calor que está siendo almacenado o perdido en mi fluido. Entonces, ¿qué es lo último que nos quedaría por encontrar? Si yo reescribo la ecuación del calor, volviendo a esta que tenemos acá, sería el coeficiente de transferencia de calor por convección por pi, por el diámetro, por la longitud, donde todo esto representa el área, por la variación de temperatura, donde el problema me dice que la temperatura entre la superficie y el fluido
La variación de temperatura son 30 Kelvin. Entonces, si yo despejo aquí para la longitud, me quedaría transferencia de calor sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección, por pi, por el diámetro, por los 30 grados, ¿no? Que esto aquí es la variación de temperatura. Es decir, la longitud del tubo tiene que ser de 390 porque esa es la tasa de transferencia de calor sobre el coeficiente que es 2691.64 que encontramos a partir del número de Nusselt, a partir de la ecuación que nos presentaba el libro para la tabla, por pi, por el diámetro que es 0.05 por 30. En donde si nosotros realizamos esa operación vamos a obtener un valor de una longitud de 0.0307 metros, es decir, una longitud de 3.07 centímetros. ¿Sale? Entonces, como podemos observar, estas son las ventajas, o esto es por lo cual se utilizan los metales en reactores nucleares, y todo eso se requiere o que se enfríen los elementos muy rápido o que se calienten muy rápido. Por lo tanto, se utilizan elementos con coeficientes de transferencia de calor por convección mayores y transferencia de calor por conducción mayores, ¿verdad? Porque se requiere que se haga esa variación de temperatura en los tramos más cortos posibles. Entonces, pues eso sería todo, ¿no? Si se fijan, es igual a todos los otros problemas que hemos visto. Lo único que tenemos que hacer es identificar la ecuación que vamos a utilizar. Como había mencionado al inicio, no podemos utilizar estas dos ecuaciones de aquí porque estas nos presentan estas limitaciones, que es cuando la longitud sobre el diámetro es mayor a 30. Como yo no conocía el valor de la longitud o el diámetro, pues no podía especificar si era alguna de estas dos, ¿no? Yo tenía que tomar la más general, que no me habla de ninguna restricción, es nada más una relación más acercada, la relación más acercada posible a todos los datos que hay en la tabla. Entonces, es muy similar a problemas anteriores, nada más encontramos el número de Nusselt y a partir de ahí encontramos la longitud del tubo, ¿no? También qué cosas hay que no olvidar. La tasa de almacenamiento dentro del fluido es la variación de temperatura antes y después de pasar por el tubo, y la diferencia de temperatura por transferencia de calor por convección es entre el fluido y entre la superficie, que ya no le está dando el problema, nos está diciendo que es 30, pero si es flujo de calor uniforme, la podemos encontrar como un punto medio normal. Pero si es temperatura superficial uniforme, ya habíamos visto que hay que encontrar la temperatura logarítmica media, ¿verdad? Que no fue el caso. Entonces, pues eso sería todo por el problema. Está muy cortito y está muy sencillo. Si tienen alguna duda, pues me dicen y ahí lo checamos en otro video o por mensaje. Entonces, que les vaya bien y hasta luego. Bye.